En el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, esto para conmemorar la fecha en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Organización Mundial de la Salud en 1990. Se busca fomentar una cultura de igualdad y de justicia, rechazando todo acto de discriminación hacia las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. La palabra biofobia se incorporó en el año 2015. Este día es la expresión de una sociedad de respeto, en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de todos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. A pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en todo el mundo, tristemente aún podemos escuchar de casos de agresiones u homicidios en razón de la intolerancia en México y en otros países, en algunos de los cuales incluso todavía se penaliza la homosexualidad. Es por eso que el día de hoy nos acompañan dos expertos en la materia, con quien platicaremos a continuación. Ya estamos de este lado platicando muy a gustazo porque tenemos un gran invitado aquí en persona, pero también vamos a saludar a una abogada destacada hoy en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Biofobia, exactamente. Y ahora vamos a saludar a través de una videollamada a la abogada especialista en género, Claudia Isabel Barrón Martínez, a quien saludamos con mucho gusto a través de la tecnología, y también en persona a Raúl Martínez Rojas, ambos para quien pido un gran aplauso en este día tan importante. Bienvenidos ambos. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Nos gustaría principalmente platicar de este tema tan interesante que de verdad que ha sido muy complicado para muchas personas de lograr el entender, el incluir y el respetar, ¿no? Sí. Sabemos que hoy en el Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Biofobia es importante aprender a separar cada una y saber de qué se trata. Me gustaría que nos explicaran, por favor, ambos, qué es la homofobia, qué es la transfobia y qué es la biofobia para las personas que están en casa y aún no identifican estas palabras. Licenciada. Bueno, en general la homofobia fue como la primera palabra que se empezó a utilizar y habla sobre el odio, digamos, o la aversión a las personas que ejercen una sexualidad distinta a la heterosexual, que fue la que tradicionalmente se decía que era lo natural, ¿no? Entonces, claro, está mucho más ligado a la palabra homosexualidad, porque bueno, todavía también en la época en la que se generó esa palabra, pues existían todavía situaciones de género en donde en los derechos humanos, en general, el hombre era como pues la referencia por excelencia. Entonces, por eso se generó esta palabra como homofobia, abarcando pues a todas las formas de diversidad sexual. De ahí, bueno, pues se han venido derivando estas otras palabras, ya se habla también de lesbofobia, ¿no? Cuando se refiere a las mujeres lesbianas, ¿no? Transfobia a las mujeres transexuales y la otra, ¿cómo se llama? Biofobia. ¿Perdón? Biofobia, que es, si no me equivoco, aunque me puede corregir el compañero que es activista de la diversidad, se tendría que relacionar con la bisexualidad. Biofobia, que viene un poco de la bisexualidad, yo lo entendería así, pero yo creo que si me equivoco, el compañero me puede corregir en esta parte, ¿no? Y es que hay muchas cosas todavía, mi Raúl, que checar y que avanzar, porque pareciera que llevamos un gran camino recorrido, pero la verdad es otra. La verdad es que el contexto en el país todavía nos falta mucho que aprender en todos los sentidos, hasta en el lenguaje. Es más, me atrevería a decir que incluso entre la misma comunidad LGTB caemos muchas veces en esto de la homofobia y todo lo demás. Y que, bueno, hay que recordar que hace 31 años la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad, bisexualidad como una enfermedad mental. Claro. Entonces todavía hace 31 años, todavía éramos enfermos. O sea, hace poquito.
Y entonces pareciera que no basta el decreto, que no basta la declaración de ya no somos, porque seguimos en una sociedad que vuelve a criminalizar, que vuelve a estigmatizar, que vive en el prejuicio y vive con esta idea errónea y quizás malentendida o mal informada, y de ahí se genera la fobia. Okay. La fobia es ese miedo, ese rechazo a lo distinto, a lo diferente, a lo que no conozco. ¿Cómo crees que se pueda combatir, mi Raúl? Con información, y hoy tenemos, por eso celebro cada que anda uno por los medios de comunicación, porque son los principales aliados. Hoy tenemos que apostarle a los contenidos que quiten el estereotipo a las personas. Claro. Hoy, aunque se ha reducido, pero todavía encontramos estas novelas o estos programas de televisión donde el homosexual es amanerado. Claro. Donde la lesbiana tiene que ser ruda. Y para poner el ejemplo, ¿no? Claro. Tiene que ser Lola la trailera. Exacto. Si no, Ok. no es. Y entonces ese estereotipo, cuando la mamá escucha del hijo, de la hija, el soy gay, entonces lo primero que se le viene a la mente es eso que ya vio. Y entonces evidentemente todavía seguimos escuchando que la mamá dice, prefiero tener un delincuente a un maricón en casa. Eso sigue pasando y lo seguimos escuchando porque pareciera entonces que el delincuente cumple con ese estereotipo del macho en casa, del rudo, del que todas las puedo, todas son mías, y entonces pareciera que la mamá es lo que pretende tener. Y hoy tenemos que hablar y tenemos que visibilizar, y que por eso luego no nos alcanzan las plazas públicas, para hacernos visibles y decir, pues no, somos ingenieros, arquitectos, contadores, hoy ejercemos y tenemos capacidades y habilidades. Quizás dentro de las poblaciones hay desventajas. Las personas trans, pues tenemos una brecha impresionante que tenemos que incluirlas en los entornos educativos y laborales. Hoy no basta el reconocimiento de identidad de género, no basta tener un papel y decir ya eres. Claro. Todavía hay una complicación impresionante para que la cuenta en el banco, para que tu certificado de primaria y secundaria se actualice y modifique a la identidad que hoy eres. Claro. Y luego viene, como ya lo decías, el tema de los conceptos. Todavía incluso desde lo institucional, y que por eso luego las dependencias no me quieren, seguimos hablando del cambio de identidad. Claro. Nadie cambia nada. Claro. El Estado reconoce la identidad de una Claro. persona. Así es. Y entonces desde ahí, pues si escuchamos allá a los candidatos de conservadores, ya voy a entrar a política y no quería. Tú éntrale, mi Raúl, cuando- esta es tu casa. Cuando escuchan hablar del cambio de identidad o cambio de sexo, inmediatamente, con los niños no se metan, a ellos no. Espérame, estamos hablando de un tema jurídico y es un reconocimiento Claro. de identidad en papel. Claro, claro. Nadie se está metiendo con los cuerpos de nadie, es reconocer lo que ya tenemos. Queremos saber qué tanto hemos avanzado en cuestión de leyes, licenciada, pero eso será al regresar de la pausa. Si usted no lo permite, vamos a hacer una breve pausa, pero este tema todavía nos da mucho de qué hablar, mi Katy Así Quintero. es, quédese con nosotros, por favor. Tenemos muchísimas dudas al respecto, así es de que va a ser al regresar de la pausa. Y mande sus preguntas, ¿eh? Y de una educación muy importante en sexualidad, que eso es lo que pues todavía no logramos, ¿no? Raúl, ¿es correcto comunidad LGBT o es LGBT, dijiste? Y Q, X, Y y Z, Todas las que agregue. todas las letras, no Ok. importa. Ok, Mientras más perfecto. podamos nombrarlo, basta lo LGBT por el tema de tratados internacionales, Ok, sí. que eso lo reconocen. Ok. Pero en un tema de visibilidad, si vale la pena LGBTTI. Sí, por intentar ser incluyentes. Ajá, para abarcar a todos, pero yo preferiría luego hablar de disidencias sexuales, Ok. porque ahí abarcamos y hablamos de todas y de todos, aún los que no reconocemos todavía. Claro. Sáquenme de una duda, por favor, licenciada Raúl. Es que de pronto a mí no me gusta tanto el término LGTB y todas las letras que agreguemos, porque pienso que ya de por sí también es una etiqueta, pero no sé si estoy equivocado en mi concepto. Quisiera que me ayudaran como a aclarar esa duda, porque ya de por sí pienso que ya nos está clasificando de todos modos. Yo creo que la sopa de letras lo único que ha hecho es revolver el plato, que a la hora de... pero ya entramos a un tema de privilegio. Claro, y no nos Tienes- están haciendo un A mí me favor, ¿no? parece bueno, a mí me parece que es como ha sido parte de una estrategia, ¿no? Ajá. Una estrategia de visibilización. Claro, uno puede adscribirse a ese colectivo o puede decir que no está dentro de ese colectivo.
pero sí ha sido como parte, me parece que de agrupar y de reconocer a todas las formas de expresión y de identidad de género, ¿no? Que pueden darse y que ha servido también para promover el reconocimiento de los derechos. Yo lo veo mucho más como una estrategia de lucha, de militar. Así es. Continuamos hablando en el Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Biofobia y nos quedamos con una pregunta en el aire, mi Katy, que tiene que ver con las leyes, licenciada. Así es, licenciada, ¿nos pudiera usted platicar un poco de cuáles son los derechos de la comunidad LGBT, por favor? Bueno, me voy a escribir porque considero que es lo más importante, aunque todos estos derechos ya están reconocidos, podríamos decir, en los tratados internacionales, en la jurisprudencia internacional. Y en México, pues también a partir, sobre todo, de que México adscribe o firma y ratifica todos los tratados internacionales de derechos humanos, y hay un tratado internacional que es muy importante, que es la Convención contra todas las formas de discriminación. Pero también en el 2011 se hizo una reforma muy importante a la Constitución, y en el artículo 1 ahora viene específicamente la prohibición de cualquier tipo de discriminación por cualquier razón, incluyéndose también la identidad o la expresión de género o la opción sexual. En este artículo 1 constitucional ya queda prohibida cualquier forma de discriminación por la identidad sexual o la expresión de género, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues lo que ha venido es que se armonizan o se están armonizando todas las legislaciones también secundarias, incluidas las de los estados. Y claro, aquí también es muy importante saber que ningún estado, sea Michoacán, sea Zacatecas, sea Hidalgo, sea la Ciudad de México o cualquiera, puede contravenir lo que establece la Constitución. Okay. Entonces, ningún estado puede decir, no, yo no quiero reconocer este artículo 1 contra la discriminación hacia la población LGBT y voy a decir que está prohibido que salgan a la calle o que se besen en la calle. Eso también constituye discriminación y ningún estado proponer una ley de eso. Por eso, por ejemplo, ahorita una gran cantidad de estados están en desacato a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en que tienen que modificar todos sus códigos civiles para legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro. ¿No? Porque ya la Corte Suprema del país, la Suprema Corte de Justicia, dijo que está prohibido que se impida a las personas del mismo sexo casarse, adoptar hijos, porque de ninguna manera constituye ninguna afectación al derecho de nadie, y sí es el reconocimiento al derecho a formar una familia y a casarse, que está reconocido también en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahora, yo tengo una pregunta para ambos. Esta pregunta es para los dos. Yo quisiera saber, en el caso de usted, licenciada, ¿qué tan castigado es alguien que comete de forma recurrente o agresiva o simplemente entra en la onda de la homofobia, transfobia y la biofobia? ¿Qué tan castigado es? Y para mí, Raúl, quisiera preguntarle si eso es suficiente, ¿no? A ver, licenciada, cuéntenos. Bueno, ahorita todavía tenemos el problema de que cada uno de los estados federados del país tiene sus propios códigos penales. Casi todos los códigos penales, aunque tenemos algunas excepciones, tienen el delito de discriminación, y ese delito, bueno, tiene un margen de penalidad que va de 2 años a 10 años. Entonces, también eso depende en un momento dado de la gravedad de la afectación a la integridad que se haya hecho a la persona por el hecho de discriminación.
Si eso se tiene que demostrar en el juicio, pero sí considero que en un momento dado, si se lograse una sanción ya alta como la de 10 años por un acto de discriminación en materia penal, pues sí constituye una sanción fuerte. El problema es que qué tanto las personas conocen la ley y consideran bueno e importante llevar a cabo este tipo de denuncias y darle seguimiento completo, ¿no? Frente a muchas resistencias que a veces tienen los funcionarios públicos, claro, que eso es la otra parte, ¿no? Claro, mi Rulo. Pues entramos ahí un conflicto, porque la ley pues marca penas, como bien lo dice, penas severas incluso, pero el problema es hacer operativa la ley. Claro. En el estado de Michoacán contamos con el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que tiene dientes de leche. Todavía no ha terminado de madurar el consejo, no tiene un presupuesto propio, no es operativo, no tiene un procedimiento específico para atender las querellas, y tenemos en el Código Penal, como bien lo dice la licenciada, tipificada la discriminación. Claro. Y la complicación es cómo compruebo que fui discriminado. Claro. ¿En qué momento? Terminas no levantando denuncia. ¿Qué pruebas tengo que presentar para decir que en la escuela el maestro me dijo? Claro. O sea, el proceso tenemos que mejorarlo. Lo he dicho y nos peleamos seguido con la fiscalía. Saludos al fiscal general. ¿Cómo le hago? ¿Quién en su sano juicio va a perder un día de su trabajo y de su vida para inventarse que fue discriminado? Pues no, nadie. ¿Quién va a ir a hacerlo y a decir, pues soy homosexual y fíjese que... ¿Quién lo va a ir a hacer? Nadie juega con el delito, nadie juega con la discriminación. Le damos la palabra. Perdón, le damos la palabra, abogada. ¿Quiere debatir lo que está diciendo nuestro activista? No debatiría. Yo estaría totalmente de acuerdo con lo que comenta Raúl. El compañero Raúl. Claro. Totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, los consejos contra la discriminación pues ya han sido superados por la ley, claro, por la legislación, por los criterios que ha establecido la Suprema Corte. Y bueno, por desgracia el problema que tenemos es en términos de no contar con un área, ¿no?, que pueda verdaderamente apoyar y asesorar a la ciudadanía, ¿no? Ahorita con la Suprema Corte pues se está fortaleciendo mucho el área de la Defensoría Pública federal, pero todas las defensorías públicas estatales pues están como para llorar, y ese es uno de los problemas, claro, que no tenemos una ciudadanía que tenga un apoyo jurídico que les pueda dar una orientación adecuada y un apoyo adecuado, claro, para acompañarlos dentro de todo el proceso penal y les explique esto que comenta Raúl, ¿no? ¿Cómo puedo probarlo? Yo como abogada, yo le puedo decir a quien viene a verme, a consultarme, pues hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que conseguir tal cosa, claro, lo podemos conseguir de tal y tal manera para comprobarlo. Nos podemos ir no solamente por la vía penal, nos podemos ir también por la vía civil, nos podemos ir por la vía laboral. Hay muchas formas en las que ahora se puede pelear y se puede conseguir una reparación de daño por un acto de discriminación, no solamente la denuncia penal, sino otras formas que tal vez son más amigables, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es muy importante que ahora peleemos y pidamos que haya una área de apoyo jurídico a la ciudadanía que sea fuerte, que podamos ayudar, que pueda ayudar a hacer efectivos los derechos a la, claro, ciudadanía, incluyendo a la ciudadanía de la comunidad LGBT. Y es, ¿no? Y es que el meollo del asunto es que ni los ciudadanos ni los funcionarios están informados, preparados, Raúl. Exacto. ¿Cuál sería el consejo, Raúl, para todas las personas que están en casa y que nos están viendo, para poder erradicar la homofobia desde el hogar, desde la infancia? Porque desde ahí viene el problema, ¿no? El ser homofóbico es desde casa, como fuimos creados. Es como bien complejo, porque bastaría quizás cambiar la mirada y darnos cuenta que en nuestra casa somos distintos y diversos, que reconocer que hay personas diferentes sexualmente hablando, con una orientación distinta, que
entendamos que cada quien es libre mientras no hagamos daño a nadie, que veamos con ojos de amor y que no normalicemos las violencias. Claro. Hoy hemos normalizado los actos de discriminación y la homofobia introyectada de muchos funcionarios, lo vemos en el proceso electoral, donde todo el mundo sabe que son homosexuales, pero se niegan a hablarlo y aceptarlo porque si no, no ganarían la elección. Y entonces nos habla hoy de que hoy tenemos un prejuicio impresionante. Pues con eso nos quedamos, actuar con amor, ese es el truco. Muchas gracias a ambos, fue muy ilustrativo. Nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias, Gracias, abogada. Licenciada. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, de verdad, súper completo. Y muchísimas gracias también para ti, Mi teléfono por cualquier gracias, sí. asesoría que quieran. Muchas gracias. Estuvieron apareciendo en pantalla también, licenciada, le agradecemos tanto. Dale un giro a tu día. Hola, soy Katy Quintero y antes de que sigas viendo más videos, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. No olvides suscribirte para que no te pierdas las entrevistas, recetas, espectáculos y muchas cosas más. Gira con nosotros en Giros Michoacán.